quiero compartir con vos la información que dice, de último momento, que dice que Leonardo Fariña quiere renunciar al programa de testigos protegidos. Él ya venía quejándose de que no podía conseguir trabajo, de que se sentía protegido por un lado, pero preso por el otro, porque no tenía vida propia. Y tras cartón, entiende que la asunción del nuevo gobierno lo va a colocar en una situación muy, muy complicada. Vos me dirás, ¿puede estar incidiendo su situación actual, emocional? Porque lo están operando a su padre del corazón. Hace días que está en una muy mala situación y lo están operando en este momento a su padre del corazón. Me transmitió cómo era la operación técnicamente. Yo no voy a abundar en eso, pero bueno, la verdad es que está planteando una situación muy de mucha vulnerabilidad. Nosotros vamos a ampliar esto en un ratito más. Hugo Machiavelli tiene información, seguramente Cecilia Devana también. Ya está Facundo Pastor, que hace mucho que no lo tenemos porque tuvo un problema bastante serio en las cuerdas vocales. Facundo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Cómo te sentís? Muy bien, muy bien. Contale a la gente que tuviste, Mirá, Facundo. tuve una pequeña lesión en una cuerda vocal, hice como un hematoma, producto de varias cosas, entre ellas una laringitis fuerte. Así que estuve mirándolo desde casa estos días. Y no podías hablar, qué No podía impresionante hablar. eso, ¿no? Tuve como 15 días tipo monje tibetano en reposo vocal y ahora recuperándome, pero bien. Bueno, ¿y cómo ves en perspectiva, antes de que nos metamos en el editorial, ficha limpia, conciencias sucias? Mirá, hoy estuve... el tema de la justicia y la política. Hoy estuve viendo bien de cerca lo de ficha limpia. Me parece que más allá de ciertas intenciones políticas de algunos sectores, es un tema que todavía debe discutirse con mayor profundidad. No creo que ese haya sido el motivo por el cual no conformaron el quórum hoy. Seguramente no lo conformaron por cuestiones políticas, pero me parece que todavía hay una vuelta. Recién venía escuchando a Karina Banfi, la diputada de Cambiemos, sí, que dice que por la provincia de Buenos Aires. Claro, que van a volver a insistir, pero que también siente que tiene que volver a debatirse el tema con más especialistas, exponiendo efectivamente claramente cómo va a ser el tema de ficha limpia, sobre todo para que no se vulnere ningún tipo de derecho político de aquel que quiera presentarse. Por supuesto estamos hablando de, y ahora lo vas a explicar seguramente, de una ley que le indicaría a alguien que tiene una sentencia, digamos, en segunda instancia, no poder presentarse. Pero es para discutir, es muy interesante el tema. Claro que sí. Buenas noches, Hugo Machiavelli, ¿cómo te va? Hola, Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Lo de Leonardo Fariña es una bomba en el sistema político y judicial argentino. Sí, y él explica que no quiere quedar en el medio de falsos rumores sobre el DNU que está impulsando el gobierno. El decreto de necesidad y urgencia. Exactamente, para enviar al ámbito judicial el programa de testigos e imputados colaboradores. Y por eso, para estar libre y fuera de ese escenario de operaciones cruzadas, prefiere dar un paso al costado y salirse del programa, hecho que se va a efectivizar mañana en los tribunales federales Comodoro Pi. ¿Por qué va Comodoro Pi? Cecilia, buenas noches. Buenas noches, Luis. Él tiene que explicarle a la justicia, al Tribunal Oral Federal 4, de quien está a cargo, que es que el tribunal que se adelante el juicio de la ruta del INEOCAL, los motivos, ¿no? La justicia tiene que estar como muy tranquila de por qué él decide salirse del programa, porque en definitiva no deja de estar a disposición y bajo la órbita del tribunal. Así que va a ir a responder las preguntas que tengan los jueces que conforman este tribunal. Bueno, ya se están acomodando Silvina Martínez, Daniel Sapsay. Es una noche para hablar mucho de justicia y de política, y está nuestro colega, el gran Carlos Raimundo Roberts, periodista de La Nación, autor del libro Cristinamente. Carlos, buenas noches. Buenas noches, Luis, ¿cómo estás? Enseguida me voy a sentar con vos, pero ¿qué estás viendo en el gobierno que todavía no asumió? ¿Es un juego o es una ironía verdadera la idea de que quizá no estuviese mandando claramente, que no hay un conductor claro dentro del Frente de Todos? No, hay un conductor clarísimo. ¿Y quién es? Cristina Kirchner, conductora. Ah. Si fuera un partido de fútbol diríamos Cristina 3, Alberto 0 por ahora, ¿no? Después te lo explico, pero... No, explicamos un poquito ahora y después lo desarrollamos. Bueno, si querés 3-1, vos fíjate que
tiene que resolver el gabinete, el presidente. No puede resolver su gabinete. Primer problema, ¿no? Luces amarillas, coloradas, las que quiera. No puede resolver. Tiene que llegar ella de Cuba para que le convalide. Pero llega y no se lo convalida. Y además juega de local, para seguir con la metáfora futbolística, juega de local, ella lo recibe a él. Es algo simbólico. ¿Importan esos símbolos para vos? Importa, claro. Ella fija sede, ella juega de local. Y ella lo recibe con Guado de Pedro y con Maximito. 3, ella. 1, él, que va solito, ni siquiera lo acompaña nadie, va solito. Y sale, tiene que verse a los mobileros y dice, está casi definido el gabinete. Vos fijate que han pasado unos días y se sigue sin definir. Hoy no sabemos si Felipe Solá va a ser canciller y no sabemos, mucho más grave, si Nielsen va a ser el ministro de Economía. Ayer, alguien de mi confianza se lo encontró a Nielsen en la calle. Mirá vos. Y le preguntó, alguien de confianza, un profesional, un periodista, le preguntó. Y él contestó, todavía no he aceptado. De ahí no lo pudo sacar. Pero digo, Nielsen estaba ofreciendo cargos, estaba armando su equipo. Nielsen tenía alguien de su equipo que ya estaba negociando con el fondo, con los bonistas, con los bancos, con la compañía de seguro. Y ahora está todo como en paréntesis. No ha empezado bien Alberto. Yo creo que todavía tiene tiempo para afilar lápiz, corregir errores y ser el presidente. Ahora la seguimos. Los saludo a Daniel. Cuando se siente, los saludo a Daniel Sapsay. Bueno, vamos con el editorial. Lo voy a hacer breve y espero que contundente. El editorial se llama Ficha limpia, conciencias sucias. Hoy sucedió en la Cámara de Diputados algo que provocó mucha indignación en la sociedad, en una buena parte de la sociedad. Y vergüenza ajena. La Cámara no pudo convertir en ley el proyecto de ficha limpia porque el Frente de Todos y otros partidos del peronismo se negaron a dar quórum para tratarlo. La convocatoria oficial fue lanzada por los partidos que integran Cambiemos. El proyecto de ficha limpia busca impedir que los condenados por delitos de corrupción puedan presentarse como candidatos a cargos electivos. Había hoy, en el recinto, 101 legisladores presentes, incluida Elisa Carrió, quien protagonizó un cruce con una legisladora radical. Ahora lo van a ver porque fue parte del show. El presidente de la Cámara, Emilio Monzó, esperó la media hora reglamentaria y levantó la sesión. La dio por caída y levantó la sesión. Además, del interbloque de Cambiemos, se hicieron presentes 8 diputados de la oposición. Graciela Camaño, Marco Lavagna, Pablo Cosiner y 2 diputados por San Luis, que responden al bloque de Adolfo Rodríguez Sá. El Frente para la Victoria tenía un proyecto con un dictamen de minoría sobre el tema, sobre ficha limpia. Pero sus voceros no solo criticaron el proyecto de ficha limpia de Cambiemos, que están en todos sus derechos, lo consideraron además un jueguito para la tribuna. Pablo Tonelli, de Cambiemos, lamentó la ausencia de los demás bloques y dijo que ese proyecto de ficha limpia hubiera sido un gran paso en la lucha contra la corrupción. ¿Por qué? Porque de haberse aprobado, se hubiese necesitado mucho menos que un promedio cercano a los 20 años para esperar una condena firme de la Corte y que esa condena evitara que se presentara un corrupto como candidato, ¿entendés? Elisa Carrió hizo una interpretación, a mi entender, muy personal, sui generis, del derecho y de la ley. Dijo, hay personas que no deberían haber sido elegidas por tener varios pedidos de prisión preventiva. Eso no decía el proyecto. Obviamente lo hizo en alusión a Cristina Fernández de Kirchner, que es una discusión, para dar, que se dio en el pasado, en el presente y en el futuro también, aunque sea vicepresidenta. También habló Carrió de su propia situación personal. Dijo que va a renunciar a partir del 1 de marzo a la banca porque no necesita fueros para defenderse. Mirá. Es mi último día en la Cámara de Diputados, se trata la ficha limpia. Tengo los anteojos porque no veo nada, pero estoy un poco dormida, se nota, pero no importa. Pero sí me interesa hablar de este tema de la corrupción, porque este tema de la corrupción no se puede hablar solo con un discurso demagógico
o de simple oportunismo. Para hablar de corrupción hay que haber enfrentado la corrupción. Y hay que haberla enfrentado en todos los gobiernos. No solo en el gobierno cuando se es opositor, sino cuando se es gobierno. Que cuando hay prisión preventiva y cuando vos tenés que detener, corresponde el desafuero. Lo que pasa es que acá no se aplica el derecho. Cuando hay una orden de detención o prisión preventiva, corresponde de derecho la detención. En consecuencia, hay personas que no tendrían que haber sido elegidas por la simple razón de que no podrían ejercer el cargo por estar en prisión preventiva. Me estoy refiriendo a la vicepresidenta. Bueno, a ver si entendí bien. Daniel Sapsay, buenas noches. ¿Qué entendés, Daniel, por sobre lo que dijo Elisa Carrió puntualmente acá? A ver, en primer lugar hay que tener en cuenta que ficha limpia se entiende como doble condena en primera y segunda instancia. No hay que esperar más. ¿Por qué? Porque en el Senado se impuso la doctrina Pichetto, que decía que la sentencia firme era cuando la Corte decidía sobre la cuestión. Por eso Menem está ahí sentado, a pesar de que ya ha sido condenado hasta en casación por el contrabando de armas. Ni se habla. Y la Corte lo está pisando desde hace 4 o 5 años. Una causa que tiene 25 años. 25. Bueno, en el caso Alderete esperó 29 años. O sea, acá hay muchas complicidades. Entonces lo que ella dice es cierto, pero el ficha limpia no dice que solo con prisión preventiva. En lo que estoy de acuerdo con ella es que cuando un juez, por un tema de corrupción que procesa, ordena el desafuero tiene que tener lugar. ¿Por qué? Porque la inmunidad de arresto es para la función. No, para eso me he cansado de decirlo, no para el privilegio de una persona que está acusada por graves delitos y que se convierte la Cámara en aguantadero. Entiendo. Porque lo hace para su beneficio personal. Entiendo. Silvina, ¿lo primero que tenés para decir sobre lo que dijo Carrió recién? No, a ver, claramente, lo que venimos nosotros sosteniendo desde hace mucho tiempo, no podría haber sido elegida, pero por una cuestión, si se quiere, ética, más allá de lo que diga la normativa hoy en día, Cristina Fernández de Kirchner, con la cantidad de causas que tiene, más en un rol tan importante para ser vicepresidenta. Sumado a esto, que nosotros también sostenemos, que el Senado, el Congreso, diputados, no puede ser un aguantadero, no puede ser una manera porque hoy estamos hablando de corrupción, pero podría ser claramente un asesinato, cualquier tipo de... Sí, claro, con narcotráfico. Bueno, exactamente. De hecho, el intendente de Cambiemos está procesado. Exactamente. No sé cuál es su estatus procesal ahora, pero Barisco, ¿no? Barisco está procesado en medio de un juicio por narcotráfico. Claro. Perdió la elección, la reelección, por suerte. Menos mal. Bueno, a Carrió la cruzó la diputada en el recinto radical Brenda Austin, quien le pidió no distraerse en cuestiones personales. A ver si tenemos el cruce y lo que Austin dice que fue una amenaza de Carrió. A ver, es anecdótico, pero un poco muestra, la Cámara de Diputados, viste, también. Bueno, es como un sistema político lleno de egos y más egos. Mirá. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, para que no nos perdamos en el repaso de las anécdotas personales y las historias de vida, volver un poco al foco de esta sesión. 2 cosas. También se ha dicho, y no me amenace, diputada, no me amenace. No me amenace, diputada. Bueno. Ahí está, ¿no? Le marcaba el dedito, ¿no? Parece que el dedito es una... Bueno. Estos tiempos. El huracán Lilita le respondió desde la banca con la sugerencia de que Austin no podía recordar una anécdota, que era una anécdota, como el escándalo de la basura en Córdoba, que parece que fue un escándalo de corrupción. Yo no tengo los detalles, sí lo que dice Carrió. A ver qué dijo Carrió. ¿Lo tenemos? Bueno, no importa. La diputada Austin le pidió micrófono abierto, que no la amenaza, ahí lo ves. Pero la pregunta que habría que hacerse es, ¿por qué los demás bloques no dieron quórum si el proyecto, en el fondo, para mí es tan benigno que sugiere esperar una doble condena? No es que de la Corte, una doble condena para evitar que se presente el candidato. Doble condena es primera instancia y casación, ¿no? No, y segunda instancia. Segunda instancia. Antes de casación. Antes de casación. O sea, primera instancia y cámara. Primera instancia, instrucción y cámara. Bueno, el proyecto del todavía oficialismo contemplaba la imposibilidad de competir en elecciones
a los condenados en segunda instancia por los delitos de cohecho, tráfico de influencia, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con la función pública y enriquecimiento ilícito. El kirchnerismo había presentado el propio. Yo lo leí. A ver, pero la principal diferencia era que el bloque del Frente para la Victoria solo les impedía, en su proyecto, a los candidatos competir recién cuando estuviera firme un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, algo que la ley contempla hoy mismo. ¿Para qué vas a presentar un nuevo proyecto si lo contemplas? El Frente para la Victoria pidió incorporar los delitos de lavado de dinero, evasión fiscal y tenencia de cuentas offshore. Yo primero digo esto para que no hagamos lío. Tener una cuenta offshore no es un delito. De hecho, hay una interna radical en Chubut que están acusando a Cimadevila de tener una y lo desmiente. Bueno, lo va a presentar Hugo Machiavelli en un ratito. Lo que es delito para un funcionario público o un legislador es tener una cuenta offshore y no declararla. En el caso de que la empresa esa offshore esté bien, ¿no? Esté bien de papeles. Pero el mensaje del proyecto del Frente para la Victoria era recordar el caso de los Panama Papers e involucrar así al presidente en ejercicio. ¿Cómo terminó el tema de los Panama Papers? ¿Sobreseído o con falta de mérito, Macri? La causa fue a parar a penal económico porque se investigaba más un delito de evasión que no quedó en el fuero federal. Bueno, salió del fuero federal. La prohibición para ser candidato se plantea en este proyecto de ficha limpia a partir de la confirmación de la condena y no puede ser suspendida ni dejada sin efecto por otro tribunal. Por ningún recurso ni por ninguna presentación judicial que se realice después. A ver, ¿cómo lo explico? Esta ley desestimaría que una persona condenada en segunda instancia por acto de corrupción sea candidata a presidente. Salvo que la condena se hubiese revocado o que hubiesen transcurrido 8 años después de la sentencia. A ver, este es un proyecto que planteó Change.org, la misma organización que lo planteó en Brasil. Y ya que estamos hablando de Brasil, fue el proyecto que impidió, una vez aprobada, en Brasil reunió ¿cuántas firmas? Como 1.600.000 firmas. Acá no sé, acá 400.000. 330.000. Claro. Sí. Bueno, por ese proyecto de ley, por esa ley que se aprobó, Lula no pudo ser candidato a presidente, ¿no, Daniel? Exactamente. Ahora, quería aclarar una cosa Por favor. momento. No está escrito en ningún lado que sentencia firme, sentencia de la Corte, ¿no? para que una persona pueda ser candidato. Esto es la doctrina Pichetto. Y diferencia lo que pasó en diputados con debido. En diputados con debido, directamente, con solo varios pedidos de detención, fue suficiente para desaforarlo. Cuando se plantea en el Senado es Pichetto el que dice que no, que hace falta que se pida a la Corte Suprema para que haya sentencia firme. Quiere decir impunidad. Muy bien, ya que está dando ejemplos, Daniel Sapsay. En Argentina solo tienen condena en segunda instancia de los presuntos corruptos conocidos. ¿Por qué te reís? Digo, presuntos también. Claro. Presunción de inocencia. Amado Vudú, en la causa Chicone. Luis Delía, en la toma de la comisaría de La Boca. De hecho, a Delía le acaban de rechazar un pedido de salida en libertad por la interpretación de sus abogados sobre el nuevo procedimiento que deben seguir los jueces para dictar prisiones preventivas. Otro que tiene una sentencia confirmada por la Cámara de Casación es el ex secretario de Transporte y corrupto confeso, Ricardo Jaime. También Juan Pablo Schiavi. Jaime Schiavi por la tragedia de Once. Pero algunos de ellos, como el propio expresidente Amado Vudú, a veces nos olvidamos, pero fue vicepresidente. Vicepresidente, ex vicepresidente. Ya plantearon que su condena no está firme, dice él, porque fueron a la Corte para que lo confirme o lo rechace. Dice, no está firme mi condena. La doctrina esa de la que yo hablaba. Bueno, lo que revela la discusión del proyecto de ficha libre, me lo decía Cecilia Devana cuando lo hablábamos, es que los tiempos de la justicia en Argentina son casi eternos. Entre que se acusa a alguien y la condena firme pasan décadas. E incluso los expedientes quedan en el olvido. Y eso es injusto hasta para los acusados que están en la picota, ¿no? Claro, por supuesto. Por ejemplo, Debido tiene una condena por la tragedia de Once desde octubre del año pasado, pero todavía no fue confirmada. José López, el de los bolsos, tiene condena desde junio de este año y probablemente
hasta que se la confirmen pase más de un año. Más. Schiavi y Jaime fueron condenados en primera instancia en diciembre de 2015 y recién confirmaron su condena en segunda instancia en agosto de 2018. O sea, casi 3 años después. El 30 de mayo del año pasado, el periodista Iván Ruiz de La Nación publicó un dato estremecedor. Escuchá. El 92% de la causa de corrupción de los últimos 20 años ni siquiera habían llegado a juicio oral y público. Exactamente. Es vergonzoso. Es Vergonzoso, como, pero desalienta. hay una enorme complicidad de los jueces. ¿Por qué? Hay que decirlo. Y porque como son tiempistas, hablo de Comodoro Pi. Entonces miran para qué lado toca y si les conviene o no, sobre todo si está en el gobierno. Y van cambiando en función de eso, pero mientras tanto pisan las causas. Lo cual es gravísimo. Bueno, vimos en la causa Vialidad lo que ocurrió con la misma Corte Suprema, que quisieron suspender la primera audiencia pidiendo un expediente, aduciendo de que para impedir nulidades futuras, lo cual es una barbaridad. La reacción de la opinión pública fue tan grande que la carretilla volvió. Es cierto. Bueno, este dato, el que publica Iván Ruiz, surgió de una auditoría realizada por el Consejo de la Magistratura sobre todos los expedientes que terminaron de 1996 hasta 2016. ¿A dónde fueron a parar las causas de corrupción que se iniciaron? 4 destinos concretos. 1, sobreseimiento. 2, falta de mérito. 3, archivo. 4, prescripciones. ¿Archivo y prescripciones qué es? Sí, es pisar. Prescripciones. Además, mucha el tiempo. prueba Pasó el queda tiempo, ¿no? inservible. Claro. Es una vergüenza. Es a propósito. Solo el 8% de los expedientes más sensibles llegaron a juicio oral y público. Fueron 1.151 expedientes y llegaron a juicio oral menos de 100 casos. De los 12 jueces de Comodoro Pi... Perdón. Bueno. Ahora les voy a decir, lo que me están escribiendo es una buena noticia humana, por lo menos. Vinculada con la salud de alguien. En un ratito lo voy a decir si me autorizan. Los que más tardaron en resolver de los 12 fueron Rodolfo Canicoba Corral y Norberto Yaravide, que ya no es más juez. Es interesante observar que el grupo de diputados del Frente para la Victoria, yo vi su dictamen, intentó diferenciarse acusando a la bancada oficialista de no incorporar el concepto de lawfare. No, es law, de ley. Lawfare. Lawfare. También acusó a Cambiemos de no incluir la idea de la corrupción privada, diciendo, la corrupción privada también es corrupción. Sí, chocolate por la noticia, que miren los cuadernos de la corrupción y se van a dar cuenta. El martes pasado te explicamos por qué creemos que el lawfare es el nuevo nombre de la impunidad. Te lo recuerdo brevemente y le voy a pedir opinión a nuestros invitados. El lawfare parte de la falacia de la idea de que hay una conspiración internacional para acusar a todos los líderes progresistas con falsa denuncia de corrupción. Pero el martes te mostramos que, por lo menos en Latinoamérica, más de la mitad de los exmandatarios procesados y detenidos no son ni se definen como progresistas. No, para nada. Son de derecha, de Por centro, supuesto, o sí. nacionalistas populistas. Sí. Habría que ver si eso es progresismo también. Perdón, Carlos, vos hablaste alguna vez de esto, ¿no? ¿Del tema del lawfare o me equivoco? No, pero Pero podría hacerlo. es una Iba a hablar el Papa o yo y al final decidimos que hablar el Papa. es una locura plantear la idea de lawfare como una especie de conspiración internacional porque no se prueba con los hechos. Sí. Lo que pasa es que es cierto que se ha hecho un abuso muchas veces de la prisión preventiva. Estando Daniel no me animo a hablar mucho más, pero se ha hecho un abuso y el problema es que si vos tenés una sentencia rápida, lo que se viene hablando en la mesa, tenés una sentencia rápida, la prisión preventiva pasa a un segundo plano. Pero si vos tenés que la sentencia va a llegar en 10, 15 o 20 años, la prisión preventiva pasa a ser una condena sin condena. Entiendo. Daniel, ¿qué opinas del lawfare? O del concepto de lawfare. Me parece realmente algo terrible porque estaría dando la posibilidad de que un presidente directamente deje sin efecto lo que hacen los jueces. ¿Por qué? Porque como vos bien decías, es esta idea de que en realidad es una suerte de conjura para que los líderes populares no puedan acceder al Poder Ejecutivo
o una vez que lo han tenido se los desprestigie persigan, totalmente. Claro. Lo cual es falso, porque vos decías, los 4 presidentes peruanos, que uno se suicidó, otro está flojo, y 2 presos. Kapunsky está en prisión domiciliaria. Exactamente, y Toledo, si no me equivoco. Sí, Toledo en prisión. Ahora Cartés han pedido la detención. En Paraguay. Que era un hombre, yo diría hasta de derecha, que no lo digo mal. No tiene nada que ver con el populismo. Sí, sí. Entonces es absolutamente falso. Son muchos más los del otro lado que los de los populistas. Muy bien. Es parecido a lo del golpe de Estado en Bolivia, pero en Chile está muy bien que se lo destituya a Piñera. Pero supongo que vos estás de acuerdo con que yo sé que hay una discusión un poquito maniqueísta, pero golpe de Estado contra Evo Morales hubo. Creo que es una noción nueva de golpe de Estado, porque pero el golpe de Estado es la interrupción puede ser un golpe, pero de un presidente ilegítimo. Que tiene, porque esto casi no se dice. Tiene una historia de más de 2 años donde forzó la Constitución, llamó un plebiscito. El plebiscito dijo que no. Lo hizo, permitió la Corte Suprema, absolutamente integrada por gente del partido, le dijo que sí, porque hay un derecho a la reelección indefinida, que es un derecho humano esencial, contra todo lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Después hizo fraude, reconocido por la OEA, y por la misma consultora que contrató el Consejo Supremo de Elecciones, que hizo el fraude, dijo que había serias inconsistencias. Ya es un presidente legítimo, entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Si no decimos la primera parte de la película, ahora, desgraciadamente, lo que veo de la vicepresidente que hoy es presidente provisional, me da terror. Esto está tomando medidas horrorosas, gravísimas, sanguinarias, dándole todo tipo de facultades a los militares, y para yo diría que no se crea que yo solo voy para un lado. ¿No? Y sin ninguna legitimidad. Pero bueno, volvamos al tema de la Argentina y la ley de ficha, o el proyecto de ley de ficha limpia. El otro gran problema con la lucha contra la corrupción en la Argentina es que el programa de testigos protegidos, hoy administrado por el Poder Ejecutivo, podría quedar en el limbo. Muy peligroso. Wortmann Joffre lo explicó bien el martes pasado. Acá, mirá, escuchá. Yo creo que, digamos, tenemos que tener una mirada más amplia respecto de cómo la política pretende domesticar a la justicia. Y ha buscado distintas herramientas. Y simplemente, digamos, me parece que no es bueno, como vos me preguntabas antes, este cambio de gobierno si va a afectar a los testigos protegidos. Yo digo, miremos todo lo que es posdemocracia, todo lo que ha hecho la política para terminar de manejar a la justicia. Que en definitiva eso pareciera que es lo que quieren, ¿no? Entonces, reforma 94. Miremos a Punta Cuarto, ¿no? Pero vamos más atrás todavía, vamos más atrás. Servilleta de Coral mostrándole a Cavallo, reforma 94, eran 6 jueces federales y 6 fiscales, se amplió a 12. ¿Por qué? Porque cada uno quería poner a su juez, a su fiscal. Después, primer gobierno de Néstor Kirchner, se habló de una reforma integral que le iba a encabezar Gustavo Vélez. ¿Se acuerdan? Que ahora vuelve un funcionario que se tuvo que ir, se tuvo que exiliar por esto. Para diluir un poco el poder de los 12 jueces federales. ¿Y qué pasó ahí? Apareció de vuelta la CIDE, los servicios de inteligencia, y cómo operan los servicios de inteligencia con la justicia. Bueno, todo eso, digamos, volvió a ganar ¿quién? Los malos. Volvieron a ganar los malos. El funcionario que quería hacer algo terminó exiliado en un organismo internacional. Y los servicios de inteligencia terminaron haciendo que nada se tocara, nada se moviera. Acaba de renunciar al sistema de testigos protegidos porque busca trabajo. Me acaban de avisar que fue operado el padre de Farina al corazón, como le decía, y que salió bien de la operación. Farina dice que siente que nadie le va a garantizar la seguridad entre los funcionarios del nuevo gobierno, y además dice, si yo acuso a la vicepresidenta de ser parte de un sistema de corrupción, ¿con qué lógica nueva me van a proteger en el sistema de testigos protegidos? Pero además no está de acuerdo con el decreto de necesidad de urgencia del actual gobierno.